3 historias terroríficas de La Llorona que te helarán la sangre. Nunca. Relatos del más allá. Antes de continuar con este video, te invito a regalarme un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete. Bienvenidos. La mujer sin piernas. La noche ya estaba muy avanzada. Mi mamá nos llamó para cenar a la luz de las velas, puesto que en el rancho aquel, alejado de la ciudad, aún no contábamos con luz eléctrica. A mí realmente no me gustaba mucho vivir aquí. Extrañaba los videojuegos y las películas de mis primos de la villa. Sí, el pueblo más cercano donde sí había esa tan preciada luz. Cenamos conejo que mi papá había capturado y nos dispusimos a dormir. Por la noche sentí muchas ganas de orinar y salí de la habitación para hacer mis necesidades al aire libre. La noche era muy intensa, muy oscura. Un ligero aire frío golpeó mi rostro. Cerré los ojos. Al abrirlos, miré a lo lejos a una mujer que se aproximaba hacia mí. Tenía un aspecto horripilante. Se arrastraba en el suelo, pues no tenía pies. Tenía un viejo y sucio vestido blanco. A pesar de arrastrarse en el suelo, avanzaba velozmente hacia mí. Yo corrí al interior de mi casa. Corrí con mis padres y les expliqué lo que había visto. Todos salimos a checar en la oscuridad, pero ya no había nada. Pero nos quedamos helados de miedo al escuchar a lo lejos un grito terrorífico. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Ese día nos mudamos a la villa y nunca más volvimos allí. La Llorona en el río Bravo. El sueño americano siempre fue uno de mis objetivos en la vida. Un día tomé la decisión de cruzar el río Bravo. Conseguí el coyote y junto a un equipo de personas nos dispusimos a cruzar nadando ese río traicionero. La ropa la pusimos en bolsas de plástico para que no se mojara y uno tras otro nos arrojamos al agua tras el sueño americano. El agua me jalaba hacia un lado, era muy fuerte la corriente. Con todas mis fuerzas me impulsaba y pateaba fuertemente. Ya casi llegaba a la orilla americana cuando sentí un intenso frío. El agua se puso tremendamente helada a mi alrededor. Yo pateaba fuertemente, pero me estaba acalambrando. De pronto sentí que algo me agarró la pierna izquierda. Era una mano. Sí, así como lo escuchas. Podía sentir los dedos de esa mano apretándome fuertemente y jalándome hacia el interior del río. Esa fuerza brutal me sumergió al instante. Abrí los ojos para ver qué pasaba y pude contemplar horrorizado la figura diabólica de una mujer que me apretujaba con una fuerza descomunal. Pataleé con fuerza y pude librarme de mi prisión. Llegué a la orilla americana y corrí como pude sin voltear atrás. Noche de parranda. Mi madre siempre me lo dijo. No ando esta noche en la calle, hijo, es peligroso. Puede pasarte alguna cosa. Ya ves cómo está la violencia en nuestro país. Ten cuidado. Advertencia que yo nunca escuché. Ay, madre,
no pasa nada, yo sé cuidarme solo, le respondí a mi madre. No te preocupes, a mí nadie me hace nada. Esa noche bebí más de la cuenta. Mis amigos se hartaron de mí y de mis imprudencias y bravuconadas, y al final se fueron. Yo me quedé solo en el vehículo, una hermosa camioneta Hammer H2. El sueño me ganó y me estacioné junto a un jardincito que estaba junto a una vieja iglesia. Me quedé profundamente dormido. Como a las 2, desperté profundamente bañado en sudor. Desempañé con mis manos el parabrisas del vehículo y lo que vi me dejó petrificado. Parado al frente estaba una mujer observándome. Tenía un vestido largo, sucio y antiguo. No apartaba la vista de mí. Noté que en su mano tenía un cuchillo, el cual levantó violentamente y corrió hacia mi camioneta. Prendí el vehículo al instante y salí a toda velocidad. Llegué a casa, abracé a mi madre y le conté lo sucedido. Así es, amigos. En muchas ocasiones salimos a la calle por la noche sin siquiera imaginar que nos podemos encontrar a seres indeseables, seres malignos que nos pueden hacer mucho daño y perturbarnos en nuestra vida cotidiana por el resto de nuestras vidas. Por eso, te invito a no deambular a altas horas de la noche. Saludos a Olivia Rodríguez, Maite Unu, por sus recientes comentarios en nuestro video anterior. Y si el video te gustó, te invito a que me regales un like, también a suscribirte. Yo me despido, no sin antes recordarles que cuando pienses que estás solo en la vida, no te preocupes, siempre habrá un ser maligno detrás de ti. Adiós.